Comunidad Internacional lo que intentamos es reflejar y contrastar casos de violaciones de derechos humanos. Y lo que hemos hecho hoy era reflejar y contrastar los casos de violaciones de los derechos humanos en Colombia, con la intervención de los 3 ponentes que hemos traído. Y como dice nuestro lema, el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. En la mesa redonda de hoy se ha abordado el informe de la verdad que realizó y coordinó la organización social Ruta Pacífica de las Mujeres, en la que puso en marcha un proyecto muy importante que es darle voz a aquellas mujeres que han sufrido la violencia en Colombia y, digamos, todo ello para contribuir ellas no como víctimas, sino como mujeres que se movilizan en la construcción del proceso de paz. Querían contar su verdad para a partir de ahí solicitar al Estado de la sociedad colombiana las condiciones para que haya paz. Que se sepa lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir, es lo que decía, para no repetición, es decir, exigibilidad de esos derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que propone también la Ruta Pacífica, es decir, y también que se reconstruya y se dignifique a esas personas. Y que es real que las mujeres en un porcentaje más amplio somos las peores afectadas por las guerras. Lo hablo en plural porque sé que todas las guerras se deshumanizan contra la vida y contra el cuerpo de nosotras las mujeres. Bueno, pues mi intervención pues se basó pues desde mi sentimiento de víctima, de sentir de víctima colombiana, violentada pues en todo el ámbito de lo que ha sido la guerra en Colombia y pues de todo el trabajo que se ha hecho allí con las comunidades, de mi organización ADESCOP y todo lo que hemos hecho allí para visibilizar la problemática que vivimos las mujeres en el medio del conflicto armado colombiano. El cuerpo de las mujeres es usado como botines de guerra. Y pensamos que todos los grupos que utilizan las armas para ejercer su poderío contra las mujeres, pero contra las sociedades en general, deben de ser juzgados. Es que hay tantas violaciones y hay tanto sufrimiento en toda la clase de delitos, desaparición forzada, las personas que pisan minas antipersonales, la violencia sexual, que el tema de reconstrucción de una sociedad es muy difícil. Y reconstruir la sociedad colombiana yo creo que va a tomar no solamente dinero, sino mucho tiempo y mucha voluntad. Una de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurre en Colombia, que es un crimen de guerra, que es el reclutamiento forzado de menores de edad, especialmente niñas, en el marco del conflicto armado colombiano. Y básicamente lo que establecí es cuáles son esas violaciones de género diferentes en las niñas que en los niños cuando son reclutadas, cuáles son los retos y cuáles serían, digamos, las obligaciones del Estado para reparar, para incluir a esas niñas o reinsertarlas en la sociedad civil y lograr una garantía de no repetición y una paz duradera y estable. Yo insisto en que no hay mayor violencia que el desconocimiento y la falta de información y que pueblo ignorante, pueblo sometido, por supuesto.